La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas. En ella se encuentran distintas técnicas usadas a lo largo de la historia. Bueno, la pintura dentro de las expresiones artísticas del ser humano, podríamos decir que es una de ellas. Digamos que es la definición más simple y obedece obviamente a la necesidad que tiene el ser humano de expresarse. Las técnicas más comunes, las conocidas, que conocemos desde la antigüedad obviamente, pues obviamente la pintura al óleo, que es como la técnica privilegiada durante el Renacimiento, incluso antes y posterior al Renacimiento. Digamos que es una técnica tradicional. Pero con el advenimiento de la modernidad, a partir del impresionismo, otras técnicas empiezan a ser utilizadas. Hay lo que conocemos las técnicas mixtas, que pues bueno, combinan diferentes materiales, los óleos, los acrílicos, incluso materiales sólidos que son agregados a las telas. También se pinta sobre otros soportes que no necesariamente es la tela, retablos, cerámicas, vidrio, etcétera, cualquier cantidad de cosas. Se conoce históricamente algunos géneros, pero más que géneros habría que hablar de estilos, porque pues, el género es una cosa demasiado abstracta, ¿no? El estilo es un poco más concreto. Pero podemos hablar del género del paisaje, el género del desnudo, el retrato, el bodegón, y cuál otro, no se me ocurre. Creo que esos son como los más clásicos. Germán Morales Guerrero nace en Cartagena, pero su vida se desenvuelve en Chimá, Córdoba, pueblo del Caribe colombiano, donde empieza a mostrar su interés por la naturaleza y su inclinación por las artes. Bueno, Germán Morales Guerrero, además de ser el segundo hermano de 7, fue un gran artista. Se destacó en el mundo de las artes plásticas. Desde pequeño le gustó el arte. De hecho, yo fui contemporánea con él y en el colegio que la poesía, que el drama, y que nunca estaba conforme con lo que había, sino que siempre quería transformar todo. Desde su época de estudiante se destacó como uno de los mejores y fue muy acogido en el medio de las artes plásticas, especialmente en el campo de la pintura. Germán Morales era una persona pero muy sensible. Digo yo que tendría mucha percepción. Luego de realizar sus estudios de biología en la Universidad Pedagógica en Bogotá, decidió ingresar a la Universidad Nacional a estudiar artes plásticas. Y era un hombre político también, una persona demasiado honesta, muy frentera, hasta el extremo que de pronto eso le traía complicaciones con la gente porque muchas veces no nos gusta que nos digan las cosas. Y él sí, él se atrevía siempre a decir, no le tenía miedo a nada, ni nunca buscó ser importante, jamás. O sea, nunca hacía un cuadro porque lo vendiera o porque quería llevarlo a X o Y exposición. Incluso nunca buscó que expusieran sus cuadros, tenían que llegar donde él. Bueno, Germán era mayor que yo, pero de todos modos sí recuerdo que era un chico muy vivaz y muy creativo. Siempre estaba como inventando o haciendo algo distinto a lo que hacían los demás. Y le gustaba desde un principio, me acuerdo, le gustaba mucho las artes escénicas. También se involucraba en los eventos de bailes, en los eventos de teatro, siempre era colaborador. En la escuela recuerdo que él era uno de los que lideraba los juegos. Los viernes por las tardes recuerdo que eran tardes libres de juegos y él era uno de los líderes en todos los aspectos creativos que había que realizar.
Él siempre quiso salir adelante. De hecho, ellos eran unas personas muy pobres y eran muchos hermanos. Y lograron salir adelante por sus propios medios. Ellos rompieron el paradigma y se fueron de Chimá a estudiar su bachillerato a Sagún sin plata. Su papá pues era mecánico, la mamá apenas de la casa y se fueron a estudiar a Bogotá, todos se fueron para Bogotá a estudiar. Y recuerdo que cuando venían a vacaciones, él no era como los demás chicos que iban a tomar trago, a parrandear. Sí, de hecho sí le gustaba el baile y bailaba muy bien, era un bailarín increíble. A mí me fascinaba mucho bailar con él. Pero en vacaciones, ¿qué hacía? Nos invitaba a su casa y hacíamos tertulias y hacíamos música y creaba canciones y creábamos obras de teatro y las íbamos a presentar al Parque Santo Domingo. Hacíamos teatro callejero con él, o sea, las vacaciones de él eran creativas. Germán Morales expone en 1982 en Barranquilla en la Galería de Confamiliar. En 1983 expone en Bogotá en Taller 5. En 1984 fue invitado a participar en la inauguración de la Bienal del Arte Latinoamericano Wilfredo Lam, realizado en La Habana, Cuba. En 1985 pintó para el Museo de Vichada, Orinoquía colombiana. 1985 partió para España, donde luego colgó su obra en la sala de exposición del Ayuntamiento de Madrid. Participó en el 30º Salón de Artistas Colombianos en el Museo Nacional de Bogotá. En 1987 viaja a Londres a estudiar la obra de William Turner. En 1988 es un invitado a exponer sus obras en la William Gallery. Además de exponer en Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Montería, se ha dedicado a la restauración de la obra pictórica de Domingo Vidal. En 1993 regresa a Colombia. Se radica en Chimá, dedicándose a la paciente construcción de su casa. No creo que tuviese una inspiración única, sino su deseo creativo. Siempre le gustaba pintar muchas cosas. Recuerdo que yo fui quien le insinuó que estudiara formalmente en la Nacional. Le compré el formulario de entrada a la universidad para el examen y luego que él ingresó en la entrevista, el maestro le preguntaba que si por qué estudiaba artes plásticas. Él contestó porque mi hermano menor me compró el formulario y me dijo que yo tengo talento para esto. Pero además de que era muy bueno para dibujar y pintar, él tenía un atractivo muy grande con la naturaleza. Se destacó en el paisaje porque encontraba allí, más que la naturaleza misma, la expresión de la luz y el contraste de la luz y la sombra. Muchas veces conversábamos sobre eso, de cómo las tonalidades de luz y sombra daban los contrastes de los colores.
Y en especial, él le gustaba pintar mucho en las horas de la mañana, temprano hasta mediodía. Muy pocas veces los veíamos pintar por la tarde, aunque lo hacía cuando el sol estaba muy radiante. Pero yo creo que su atractivo más bien era la luz y el contraste de luces y de sombras. Y eso lo encontraba él perfecto en la naturaleza. Por eso se destacó, creo yo, mucho con el tema del paisaje. Bueno, la verdad, para Germán, las cosas cotidianas eran la inspiración. Y más bien lo de él era el color y la luz, pienso yo. Él jugaba era con eso, con el color y con la luz. Pero de hecho, lo que más pintó fue el patio de la casa. Los paisajes de Chimá en Córdoba son polvorientos en verano, pero en invierno las ciénagas son las protagonistas, reverdeciendo el paisaje y dando paso a la fauna de esta región. Yo diría que él era una persona muy exigente, tanto consigo mismo como con los demás. Siempre quería que las cosas fueran hechas de la mejor manera, en todos los sentidos. Pero también era una persona que le gustaba mucho la pedagogía, siempre estaba enseñándole a la gente. Yo lo aproveché como profesora de literatura para temas como el barroco, el renacimiento, en donde la pintura pues es fundamental. Y ahí también podía notarse siempre hablando de política, él como siempre hablando de política. Pero también, ¿qué te digo? Podríamos decir que era una persona demasiado sensible, que tenía mucha percepción y autosuficiente, hasta el punto que muchas veces no utilizaba médico, él hasta se autorrecetaba y siempre decía bueno, que todo estaba en nuestra mente, era muy dado a ese pensamiento de que todo estaba en la mente y se cuidaba mucho como persona en su salud, comía muy sano. De hecho, él sembraba y cultivaba en su propia tierra lo que se iba a comer, como verduras y esas cosas. Santo Domingo Vidal, un santo chimalero de gran romería. Su fiesta se realiza en el mes de noviembre, donde acuden cientos de feligreses pidiendo favores milagrosos y pagando mandas al santo. Santo Domingo Vidal es muy importante para Chimá, porque precisamente a raíz de Santo Domingo Vidal es conocido Chimá nacional e internacionalmente. Imagínese usted la importancia que tiene Santo Domingo para Chimá. O sea que cualquiera persona que me pregunte a mí en Montería, en otro lugar, ¿de dónde es usted? Yo le digo Chimá, enseguida lo relacionan con Santo Domingo. Ah, tierra de Santo Domingo, sí señor. Es la importancia de Santo Domingo para Chimá. Repito, por Santo Domingo es conocido Chimá. Yo creo que la motivación por hacer un retrato de Santo Domingo Vidal está en todos los chimaleros, ¿no? Todos queremos saber o imaginarnos cómo fue Santo Domingo como persona y su fenotipo. Creo que Germán, en su condición de artista y su capacidad de imaginación, a partir de los estudios, de los que cuentan las personas mayores, se fue haciendo una idea de la imagen de Santo Domingo. Al parecer tenía rasgos más nativos
que españoles. Entonces, el retrato que él hace de él lo concibe como una persona de origen nativo. Esa motivación yo creo que nace porque en su condición de artista, bueno, ya lo dije, él se imagina, ¿no?, que es un santo nativo originario de la etnia zenú. De Domingo Vidal propiamente no hay documentos originales que hablen de él. Que propiamente lo único que se tiene son los 2 cuadros que sí fueron elaborados por él y que Germán Morales, mi hermano el pintor, logró restaurarlos. Que fueron cuadros que encontramos en una casa, en una finca, donde la señora Rosalina Montaño, y ella dijo haberlos recibido también de algún abuelo, no recuerdo si de ella, de manera que da testimonio de que los cuadros vienen de la casa del santo propiamente, de Domingo Vidal. La casa paterna, Germán la transformó mucho, ¿no? La que existe ahora tiene la mano de él, porque si bien los espacios eran los mismos, cuando mis padres la construyeron inicialmente era en bareque, luego se construyó en bloques, en cemento, con techos de Terniz, y Germán, como era un viajero, él siempre que iba a Estados Unidos, a Europa, a cualquier país fuera de Colombia, cuando regresaba traía alguna idea y iba transformando la casa. Así que fue transformando la casa, le hizo unos techos, colocó unas columnas de estilo Gaudí, el arquitecto español. Tuvimos la intuición, bueno, digo tuvimos porque con él descubrimos que se podía construir en piedra y cemento, que no era necesario tanto bloque. Y como la piedra era algo que se encontraba en la región, entonces él comenzó a hacer un uso, digamos, artístico, ¿no?, de la piedra. Y comenzó a hacer paredes de piedra, estructuras de piedra, tanto que su casa, galería, la diseñó y la construyó en piedra.